creyente, del cristiano, es cuestión de fe. Y la fe, bien lo sabemos, no se trata solamente de creer, porque hasta el diablo cree. La fe se trata de creerle al Señor y por lo tanto creyéndole al Señor, toda la vida del cristiano, en las cosas que vive en el día a día, está llena de presencia de Dios. Y porque está llena de presencia de Dios, todo lo que realiza el cristiano ha de estar de acuerdo a la fe creída y practicada. ¿Por qué digo esto? Sin que nos pongamos a ser jueces de nadie, nos damos cuenta nosotros que cualquier persona dice que tiene fe y cree en Dios, y sin embargo los actos que esa persona hace no son actos fruto del creerle al Señor, porque son tantas veces actos egoístas, actos injustos, actos corruptos que no corresponden a una persona que vive de la fe. Porque la fe sin las obras del amor, sin las obras de la justicia, sin una vida según la verdad, es una fe muerta, completamente muerta. La fe creída y vivida genera y comporta actitudes. Y las actitudes van a desembocar en actos concretos. El domingo pasado se nos presentaba con el ejemplo del buen samaritano la actitud del cristiano que se hace prójimo y se acerca y toca al necesitado y no pasa de largo. Miremos nosotros aquí en Zacapa, con tanta necesidad de gente, con tanta necesidad de migrantes, con tanta necesidad de gente que pide en las calles. ¿Cuáles son las actitudes nuestras? Si las actitudes nuestras son la indiferencia, y por lo tanto al haber indiferencia, ni siquiera se fija uno en el hermano.
y siquiera nos fijamos en el hermano, tenemos la incapacidad de ser solidarios. Y se trata, según el buen samaritano, de hacerse solidario y ser eficaz en la fe que genera amor. Porque si la fe no se manifiesta en el amor concreto a la gente, no tenemos fe, absolutamente. Hoy la palabra de Dios quiere presentarnos dos actitudes en la vida de fe vividas en el diario vivir. La hospitalidad y escuchar. Escuchar que nos hace discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano es ante todo discípulo. Es aquel que está a los pies del Señor y le escucha. Y le escucha para llevar a la práctica y ser coherente en su vida cristiana y que pueda justificar con sus obras la fe que dice creer. Miren ustedes, viendo noticias y viendo un montón de cosas, políticos que dicen que son cristianos y son unos grandes corruptos. Y eso no es ser cristiano. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos presenta hoy? Repito, ser hospitalarios, ser discípulo que escucha. Y las dos, el ser hospitalario como el ser discípulo que escucha, quieren una actitud de vida fundamental. Quiere la apertura. La apertura al prójimo, sobre todo necesitado, y la apertura a Dios para escucharle. Porque si no hay apertura al hermano, es falso que haya apertura a Dios. Miremos cómo la palabra de Dios hoy nos presenta la hospitalidad. Abraham y su familia eran migrantes. Habían salido de su tierra y el Señor le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y te haré padre de un gran pueblo. Ya viejito, dejó sus posesiones, era muy rico y se pone en camino. Le cree al Señor y se pone en camino. Padre de un gran pueblo, si eres estéril su mujer y él era anciano. En el desierto, con mucho calor, aparecen 3 peregrinos. Y normalmente al peregrino se le conoce
o no se le conoce? ¿Se le conoce al peregrino? Yo digo conocerlo, quién es y qué hace. No. Los conocemos tal vez en su apariencia de necesitado. 3 peregrinos, y a esos peregrinos en el desierto, no obstante que eran migrantes, Abraham y su mujer los atienden. Y la sorpresa de la vida, en el necesitado se encuentra el Señor. Quien no encuentra al Señor en el necesitado, que no me venga con el cuento aquí dentro del templo que se ha encontrado con el Señor. No sea mentirosa. No sea mentiroso, porque ni aquí en el templo se encuentra con el Señor, sino encuentra al necesitado en la calle. Y según el relato bíblico que acabamos de escuchar, pues ciertamente eran enviados de Dios, eran ángeles, eran sus mensajeros. Pero la novedad de la vida cristiana, desde la fe y desde la justicia y la caridad, es que en cualquier prójimo necesitado, nosotros nos encontramos con el Señor. Y miren lo que al final estos 3 mensajeros le dicen: el año entrante por estas fechas, tu mujer tendrá un hijo. El cumplimiento de las promesas de Dios. Miremos qué nos dice el Evangelio. Jesús era amigo de 3 hermanos. Lázaro, aquel que el Señor resucitó de entre los muertos y volvió a morir porque no era la resurrección final. Marta y María. Llega Jesús y sus acompañantes, más de 13 personas, 12 apóstoles, Jesús y otras mujeres que acompañaban a Jesús. Llegan en una tarde acalorada a Betania, que era la casa de estos 3 hermanos. Y vamos a notar cómo, con 2 actitudes distintas, pero un mismo modo de vivir la fe, estas 2 hermanas reciben verdaderamente al Señor. Naturalmente, Marta, al ver que era gentío el que le había llegado, ¿qué se puso a hacer? El oficio. Se puso a hacer comida y mientras servía las cosas, se puso un poco a hacer limpieza para recibir bien a los huéspedes, entre los cuales estaba Jesús. Y lo hizo movida en su fe por el amor. Solamente el amor en un mundo hostil, en un mundo violento, en un mundo de tanta apariencia,
uno puede recibir a la gente solamente con amor. Naturalmente Marta, que no era señora que tenía servidumbre, también se cansaba. Mientras María, su otra hermana, se puso ¿a qué? A los pies de Jesús y se puso a escucharle. A cierto punto, aunque uno tenga amor y en medio de tanta actividad, no es cierto que a veces nos ponemos nerviosos, no es cierto que a veces nos ponemos tensos y el nerviosismo sale a flor de piel y entonces viene como que si fuera un reclamo. Señor, mientras yo hago el oficio, María no hace nada. Dile que venga a ayudar. Jesús reprochó las cosas de caridad que Marta estaba realizando. No las reprochó. Marta, Marta, tantas cosas te inquietan. Es lo que a veces a ustedes y a mí, en medio de la agitación de la vida, que nos ponemos nerviosos y no hayamos qué hacer, el Señor nos puede decir, el que hagamos las cosas gozándonos de aquello que hacemos, porque con nerviosismos y con bravuras se goza uno las cosas que realiza, o no las goza uno. No las gozamos, porque el enojo y la preocupación nos impiden vivir el momento de amor, el momento de servicio, el momento de entrega. Y simplemente Jesús dice que María se quedó con la parte mejor. Sepamos nosotros en nuestra vida, aún en medio de los grandes quehaceres que todos tenemos, saber también escuchar al Señor. Y si ustedes quieren, en medio de la vida, en medio de todo eso que se realiza, sepamos descubrir la presencia del Señor que nos dice, vengan a mí todos aquellos que están fatigados y agobiados, y yo los haré descansar. No se trata de dormirnos en las actividades que hacemos, se trata de animarnos para que sigamos amando, pero también sigamos escuchando como discípulos la voz del Señor. Estas lecturas que hoy hemos escuchado, sobre todo la del Evangelio, nos hace pensar un poco también en el gran rol que tienen las mujeres en la sociedad, que tienen las mujeres en la iglesia, y que a veces la misma sociedad no reconoce, y que a veces en la iglesia también somos un poco reacios porque se nos mete también el machismo. Y la mujer capta cosas que el hombre no capta. Y miren, en la mayoría de nuestras comunidades, ¿quiénes forman las comunidades cristianas? ¿La mayoría son hombres o la mayoría son mujeres? Mujeres. En los servicios de caridad,
los servicios donde se necesita presencia y oficio, ¿quiénes son las que más están? Las mujeres. Y en nuestras comunidades de las aldeas, donde faltan hombres de fe, hay mujeres que son delegadas de la palabra. La mayoría de catequistas, ¿quiénes son? Hombres y mujeres. Mujeres. Y ahí el rol de la mujer es bien importante en la sociedad y en la iglesia. Que el Señor nos dé la fe de Marta para perseverar en medio de los trabajos duros de la vida, y que el Señor nos dé la fe de María para saber contemplar, escuchar y llevar a la práctica todo aquello que el Señor nos dice diariamente en el encuentro, sobre todo con los más necesitados.